Tomado del Evangelio, estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Ahí va. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 3. Es el final del relato del pecado de Adán y Eva, la caída de Adán y Eva. Vale la pena recordar que desde la perspectiva cristiana, pecado no es una situación jurídica de culpabilidad, es un estado existencial de enfermedad, básicamente egoísmo, un ego que se centra sobre sí mismo. La lectura de hoy nos presenta las consecuencias de haber preferido un objeto, el fruto del árbol del bien y del mal, a una persona, es decir, a la presencia de Dios, lo cual estaba advertido desde que Dios les dijo que si comían de ese fruto iban a morir. Este relato es una adición tardía a la Biblia hebrea. Recordemos que el pueblo israelita no tuvo una cosmogonía, es decir, un relato de la creación original. Los redactores del texto del Génesis en sus primeros capítulos lo que hicieron fue tomar elementos de mitos mesopotámicos, pero afirmando que Yahvé es el único creador. Las narrativas sagradas de Israel iniciaban históricamente con el texto de su liberación de Egipto, con la alianza y la tierra prometida. Y en la lectura de este capítulo 3 del Génesis, el tomar del fruto del árbol del bien y del mal es un símbolo que describe la actitud de quien quiere decidir en aislamiento qué está bien y qué está mal, sin tomar en cuenta lo que Dios nos comunica. Es vivir, ya comentábamos, de acuerdo al capricho del ego, ignorando a los demás y a las posibilidades de amar, de servir que se nos presentan. Por esta nueva situación, la relación de Adán y Eva con su entorno queda enferma. Ante el mundo aparece la avaricia, porque al no tener el amor incondicional, que es el que finalmente nutre nuestras vidas, pues lo tratan de suplir con cosas, poseyendo objetos, y entran en una espiral destructiva, tóxica, de querer tener más, luchando contra otros para quedarse con la mayor parte. Pero también se distorsiona la relación consigo mismos. Aparece otro sentimiento que no conocían, que es el de la vergüenza. El sentir que hay algo en ella, en él, que está mal, que está defectuoso, y desde luego el temor que la gente se entere. Y todo lo que lleva a crear una vida ficticia alrededor de tapar aquello que nos da vergüenza. Y finalmente, tal vez el más peligroso, una sensación ante Dios de miedo. Cuando estas tres situaciones se conjuntan en el ser humano, se rompe la relación con Dios. Y aunque siguen en el mismo lugar, tal como nos transmite el texto, ya no ven el entorno como lo veían antes, como un jardín, como un paraíso. Lo que ven son un lugar desértico, lleno de zarzas, donde hay que trabajar sufriendo para poder conseguir la vida. El Señor Jesús nos viene a llevar de regreso al paraíso, a la casa del Padre para la que fuimos creados, y lo primero que hace es sanarnos el miedo. Tomado de la lectura, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. En esta misma línea de la conciencia del pecado, el arrepentimiento y la búsqueda de una transformación de vida, tenemos el Salmo 129 que meditaremos. Es un salmo de súplica de perdón a Dios. Se le conocía en la antigüedad como el De Profundis por sus dos primeras palabras en la versión en latín, que literalmente dice desde lo hondo clamo a ti, Señor. El salmista le pide a Dios que esté atento a su voz suplicante. Si bien reconoce su falta y ésta le duele profundamente, la mayoría del salmo es dedicada al amor misericordioso de Dios, que es el que busca el salmista.
El alma del pecador arrepentido espera la palabra de perdón y reconciliación de Dios. La espera con más anhelo que el que siente el centinela nocturno por la llegada de la aurora. Dios nos salva, nos sana por su misericordia. Tomado del Salmo, Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. La segunda lectura sigue nuestro recorrido por la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en este capítulo 4 que ya veíamos la semana pasada. Lo terminaremos y escucharemos el primer versículo del capítulo 5, perdón. El capítulo 4, ya comentábamos, es la parte central de esta epístola de Pablo a los Corintios. Inicia con la metáfora de presentar a los cristianos, lo veíamos la semana pasada, como vasijas de barro que llevan dentro un tesoro que proviene de Dios. Ese tesoro es la capacidad de amar como Dios ama, el núcleo de nuestra condición de imagen divina. Es lo que llamamos corazón, con C mayúscula. Quien descubre este amor ha descubierto la vida eterna. Antes de descubrirlo es natural que nos preocupe y entristezca lo efímero de la realidad que nos rodea, incluyendo nuestro cuerpo, que es parte importante del mensaje de la lectura de hoy. La invitación fundamental es a morar en el amor, porque ahí en el amor la vida es eterna, no tiene fin. Tomado de la carta, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Así llegamos a la lectura del Evangelio, que ya comentábamos que está tomada del Evangelio de Marcos. Seguimos en el inicio de este Evangelio. En su catequista, el evangelista, perdón, su catequesis, inicia presentándonos a Jesús anunciado por Juan el Bautista. Después su bautismo, con la primera epifanía, el hablar de Dios, que le revela a Jesús el centro de la fe cristiana. Somos hijos amados de Dios. Y después las tentaciones en el desierto, el querer caer en la trampa del mal espíritu, de obtener cosas buenas a través de medios malos. Jesús, a través de estas dos experiencias fundantes, descubre su vocación y la manera de vivirla. Después de estas dos experiencias fundantes, el Señor inicia su predicación, llama a los primeros discípulos, sana y exorciza, dialoga de madrugada con su Padre, veíamos eso la semana pasada, discierne. Todo va bien hasta que el Señor, en medio de la curación a un paralítico, se dirige al enfermo como hijo y le anuncia que sus pecados han sido perdonados. Esto escandaliza a unos letrados que consideran que Jesús blasfema al adjudicarse lo que solo Dios puede hacer. La curación de la enfermedad física sirve de testimonio para subrayar que el Señor tiene poder para curar también el espíritu. Se siguen una serie de acciones de Jesús, como comer con pecadores, cuestionar la manera como se practica el ayuno, romper la observancia restrictiva del sábado, etcétera, que hace aumentar la oposición de los escribas, estos intérpretes estudiosos de la Torá. Así llegamos al pasaje de hoy en que los escribas llegan a la conclusión de que detrás de las acciones de Jesús, aunque parezcan buenas, está el príncipe de los demonios. Jesús les echa en cara la superficialidad de su argumento. Pensando que han visto el fondo, el engaño, no captan lo esencial. La muestra de que alguien vive en comunión con Dios no es la observancia externa de la ley, sino el amor solidario con el que se ve a su prójimo. Quien ama está cercano a Jesús, está cercano a Dios. Y por eso, ante la petición de su familia de poderlo ver, el Señor responde, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Desde tiempo antiguo, esta advertencia que acabamos de escuchar, tomada de la versión en el Evangelio de Marcos, ¿no?
el que blasfeme contra el Espíritu Santo, el que peque contra el Espíritu Santo, será reo de un pecado eterno o será reo de una blasfemia eterna, radical. ¿Qué quiere decir eso? Les comentaba que desde siempre la gente se ha asustado, ¿verdad? Es lo único que dice Jesús. En otras versiones es hasta un poco más extenso lo que dice. Si me insultan a mí, se insultan, que básicamente es blasfemar, decir mentiras de Dios, decir mentiras del Señor Jesús, no pasará nada. Pero si dicen mentiras del Espíritu Santo, entonces sí quedarán ustedes encarcelados en su pecado. Aquí básicamente eh, hay una serie de elementos que es importante que retomemos para entender de qué está hablando Jesús. Primero que nada, el Espíritu Santo sabemos que es el principio o el dinamismo del amor trinitario, ¿no? Es el que nos comparte ese amor trinitario. Es el que sirve de vínculo entre nosotros, las personas trinitarias, entre nosotros y nosotras. Y podríamos decir que inclusive en la relación con lo más profundo y auténtico de lo que cada una y cada uno somos. Entonces, el principio del Espíritu Santo es el principio del amor. Es la única manera como Dios puede transformar nuestras vidas, como Dios puede liberarnos de la situación de esclavitud del pecado que tiene que ver con el egoísmo, estar centrado sobre sí mismo, sobre sí misma, cumpliendo los caprichos de nuestro ego, desperdiciando nuestras vidas en cosas que no dan vida. El que nos sana de eso es Dios a través del Señor Jesús, que es el amor encarnado de Dios, la comunicación de este amor, y a quien se nos invita a acercarnos, a ponernos en sus manos. Cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad de sanar nuestras vidas, de discernir correctamente por el bombardeo permanente que tenemos de tantas alternativas de sentido de vida o de falso sentido de vida, pues muchas veces nos cuesta trabajo distinguir. Nos vamos con lo que promete el espíritu de este mundo, riqueza, poder, imagen, que es normalmente la manera como se dividen estas tres tentaciones del espíritu del mundo, pero a veces sin darnos cuenta se nos va y distraídos, distraídas, empezamos a gastarnos nuestra vida en lo concreto del tiempo, dones y talentos que tenemos de Dios en vez de alimentar nuestra identidad, nuestra imagen divina, nos dedicamos a alimentar nuestro ego. Ya varias veces hemos comentado que lo único que nos salva de eso, como el ego es un fruto del desamor, lo único que nos puede sanar de eso es el amor verdadero. Y la gran fuente del amor verdadero es Dios. Pero también hemos comentado que el amor, para que sea realmente divino, no puede tener en sí ni la más pequeña pizca, aunque sea bajísimo porcentaje de imposición o de fuerza. Tiene que ser un amor radical y totalmente gratuito. Y así en esa gratuidad estamos invitados a acogerlo. Aunque a veces podemos ir creciendo en esa libertad de acoger el amor para después nosotros a su vez compartir amor con otras personas, pero sí el drama de Dios es que ofrece su amor, pero no nos lo puede imponer. ¿En qué consiste, por lo tanto, esta blasfemia o este pecado contra el Espíritu Santo? En dudar que el amor de Dios tiene ese poder. Cuando alguien duda que el amor de Dios presente en Cristo a través del Espíritu es capaz de transformar nuestras vidas para bien, darnos una vida plena, sanarnos de todas estas heridas de desamor, de todas las distorsiones que ya veíamos en el relato de Adán y Eva, ¿no? Sentir vergüenza de sí mismo, querer estar juntando cosas por avaricia, porque ahí encuentran su seguridad, y lo más peligroso, tenerle temor a Dios, pues eso dificulta mucho el camino de salvación, que es el único que Dios tiene para ti y para mí.
El Señor Jesús subraya que lo fundamental es que nos dejemos transformar por Él. Él sí tiene el poder. En esta parábola que describe el Evangelio de Marcos, el que entra a la casa para amarrar al dueño de la casa y sacar las cosas que tiene ahí guardadas, desde el inicio de nuestra fe se ha interpretado con que el que entra es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, palabra eterna del Padre, que entra a este mundo, ha entrado y está empezando a llevarse, a socavar el poder del príncipe de este mundo, ¿no? El poder del mal. Eh, ¿Y cómo? Pues llevándose a la gente que ha estado presa en esta situación de percepción distorsionada que es el egoísmo. Pero para eso tenemos que abrirnos, tenemos que hacer el acto de confianza, ponernos totalmente en las manos de Dios. Nos hace recordar el texto del Salmo que escuchamos, ¿no? Cómo ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en el Señor y tenemos más confianza en Él, más expectativas de este encuentro con el Dios vivo, de lo que puede esperar un centinela que está a guardando un campamento, lo que está esperando que nazca. Imagínense ustedes lo que era eso en la antigüedad, ¿verdad? Cuando de noche no sabía si había enemigos cerca, etcétera. Era realmente algo muy difícil estar cuidando la ciudad o el campamento. Y de ahí el deseo que ya amanezca para que yo pueda ver realmente qué está pasando, ¿no? El alma espera esta luz del Señor, esta aurora de la presencia de Cristo con más hambre que esta forma como el centinela espera, anhela que el nuevo día llegue para que pueda ver y entender mejor su entorno. Entonces, así finalmente entendemos de qué está hablando el Señor Jesús. Si dudas que el amor de Dios tiene el poder para salvarte, de hecho, que es lo único que tiene Dios para salvarte, y no te pones confiadamente en sus manos, pues claro que eres reo eterno de esta dureza de corazón. Porque si tú te cierras o si tú cierras la entrada a tu conciencia del amor infinito de Dios, pues te mantienes en la misma situación de distorsión, eh, de corazón duro, de incapacidad de reentrar, de reencontrarte con el espacio de la comunión con Dios, ¿no? Lo que es eh, nuestra meta para lo que fuimos creadas y creados. En la lectura del Evangelio también vemos, porque está intercalado, esta perplejidad de los familiares del Señor Jesús ante la vocación que ha desarrollado y que asume, ¿no? Seguramente que les llega la noticia a Nazaret desde Cafarnaúm, donde está el Señor, que no tiene tiempo ni para comer. Y con una buena preocupación, cariño, van a ver qué está pasando. Parece que ha perdido el sentido, ¿no? Nos dice el texto que creen que estaba loco. Cuando llegan ahí, el Señor aprovecha esa oportunidad para subrayar que en el reino de Dios y finalmente la pertenencia eh, definitiva, fundamental, es a esta familia de vida que tiene como centro a Dios en Cristo y que lo que nos hermana no son tanto los vínculos de sangre, que desde luego que pueden coadyuvar a esa experiencia de sentirnos comunión, comunidad, pero siempre cuando están construidos sobre la relación con el Señor Jesús. Quienes viven esta intimidad y cercanía con Jesús y a través de él con el Dios vivo, no quienes eran sus parientes de sangre o paisanos de etnia o lo que sea, sino todas aquellas personas que habiendo escuchado la invitación de Dios se han puesto en sus manos, han acogido la comunicación de Dios para convertir la vida en una fuente de amor y desde ahí construyen su cotidianidad. Toman las decisiones que les permiten crecer, que les permiten amar y servir día a día. Pidámosle al Señor la gracia de no perder tiempo, porque no siempre nos distraemos con las cosas que aparentemente son mundanas,
como pueden ser, pues no sé, todos los vicios que describen los pecados capitales de lujuria, gula, avaricia, pereza, etcétera, ira, soberbia, sino que a veces están disfrazados de piedad, como pasa con estas autoridades religiosas, ¿no? Como Jesús está invitando una relación radicalmente diferente con Dios, no dan el paso, les cuesta trabajo aceptarlo y dejar que Dios sea Dios en sus vidas. Pues que podamos revisar qué prácticas nuestras realmente nos acercan al amor incondicional de Dios en Cristo y cuáles otras a lo mejor nos separan o nos obstaculizan esta experiencia de sanación, de transformación. Que podamos encontrar el camino de regreso al paraíso. En esta semana vamos a comprometernos con este deseo de ser al Señor Jesús su hermano, su hermana, su madre. Básicamente implica, y él lo dice con claridad, acoger lo que Dios nos comunica y para eso nuestra práctica de oración contemplativa diaria es importante y con esa pregunta de todos los días, ¿cómo quieres que amemos hoy? Realmente darle cauce al amor de Dios que vive en nuestros corazones. Si entramos en este dinamismo del amor que transforma, realmente dejamos atrás el mundo del sinsentido y entramos al paraíso, entramos a la dimensión de Dios, sin dejar este mundo. Vemos las cosas distintas, vemos a las personas de manera distinta, nos vemos a nosotras, a nosotros mismos, con una mirada renovada. Que así sea, que tengan una excelente semana, Dios con ustedes.